Virgen María como amparo de la fe, amparo de nuestra fe. En el Evangelio hemos escuchado esas palabras que le replica Jesús a aquella mujer que le alaba, o que alaba a la Virgen Santísima por ser la madre de Jesús. Y el Señor le replica a aquella mujer, más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, no es tanto importante la Virgen Santísima porque físicamente haya sido la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo, sino porque ella es la que ha acogido en su seno, la que ha acogido en su corazón la palabra de Dios y la ha cumplido. Los santos padres dirán que la Virgen Santísima fue antes Madre de Dios en su corazón, acogiendo la palabra de Dios, acogiendo la voluntad de Dios sobre ella, fue Madre de Dios antes en su corazón, por la fe, que en su seno. Porque primero acogió la palabra de Dios. En primer lugar, dijo sí, creyó, se fió de la palabra de Dios. Y por eso concibió al Hijo de Dios antes en su corazón que en sus entrañas. El Papa Benedicto XVI, en la carta apostólica postsinodal Verbum Domini, nos habla sobre la necesidad que tiene la Iglesia de asimilar la palabra de Dios y de profundizar en la palabra de Dios. Y el Papa nos dice que la mejor manera para que el pueblo de Dios profundice en la palabra de Dios es precisamente mirar a aquella en la que ha habido la mejor correspondencia y la mejor reciprocidad entre la palabra de Dios y la fe, que es sin duda la Virgen Santísima. Ella, de un modo excelente, es la que ha acogido en su corazón la palabra de Dios y la ha puesto por obra. Y es aquella a la que se le aplica de una manera especial y excepcional las palabras que hoy hemos oído en el Evangelio. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En la Virgen Santísima hubo esa unión total entre la escucha, porque ella estuvo siempre atenta a la palabra de Dios, a escuchar la voluntad de Dios sobre ella, y como correspondencia ella creyó y cumplió esa voluntad de Dios en su vida. Por eso, como nos dice el Papa Benedicto XVI, en la Virgen Santísima es en quien tenemos que buscar el modelo donde se da esa reciprocidad, esa unión íntima entre la palabra de Dios y la fe, porque ella escuchó la palabra de Dios, creyó la palabra de Dios y la puso por obra. En nosotros siempre existe un peligro de disociar el escuchar la palabra de Dios y el ponerlo por obra. En la Virgen Santísima hay una unión íntima. Ella estuvo siempre atenta a la palabra de Dios, siempre escuchando la palabra de Dios, y en cuanto comprendía cuál era la palabra de Dios, la ponía por obra.
En nosotros, como digo, existe el riesgo de separar y de disociar. Y podemos escuchar la palabra de Dios, pero luego si no nos conviene, si no va con nuestros planes, pues lo dejamos ahí en el olvido. Y sí, escuchamos lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través de en la oración, a través de una lectura, etcétera, a través de un consejo de una persona, de una frase, de una palabra que escuchamos. El Señor se sirve de mil cosas para hablar a nuestra alma, pero en nosotros puede darse eso, que escuchamos la palabra de Dios, pero luego, como no nos interesa, como no va con nuestros planes, como no va con lo que nosotros nos habíamos pensado, pues entonces por un oído me entra y por el otro me sale. Sí, Dios quiere esto, Dios me dice esto, pero yo tengo mi plan, yo tengo mi proyecto, yo creo que lo mejor para mí es esto. Y no ponemos por obra esa palabra de Dios. Y luego existe el otro peligro, que es el hacer, el riesgo del hacer y hacer cosas buenas, muchas veces. Y quizá por eso es lo más peligroso, porque podemos estar haciendo cosas buenas, pero no lo que Dios quiere, porque no estamos atentos a hacer la voluntad de Dios, sino que tenemos nuestro plan. Yo quiero ser santo así, de esta manera, por este camino, y no estamos abiertos a la voluntad de Dios. No estamos queriendo escuchar qué es lo que el Señor nos dice. No estamos con la actitud de decir, habla Señor, que tu siervo escucha. O con la actitud que refleja la Virgen Santísima en el episodio de la Encarnación. Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No, a veces no estamos con esa actitud, sino que yo me he propuesto ya mi plan, que sí, que es hacer cosas buenas, no es meterme en el camino del pecado y de alejarme de Dios, no, cosas buenas, pero no le pregunto a Dios qué es lo que quiere, no le pregunto a Dios si esto es lo que Él quiere para mí, sino que yo tengo mi plan, mi proyecto, y muchas veces acallo mi conciencia diciendo que yo estoy haciendo cosas buenas, que lo que yo hago no está mal, no es pecaminoso, son cosas buenas, pero es la voluntad de Dios. ¿Dios quiere que yo haga eso o no? Por eso tenemos que estar volviendo continuamente, como nos dice el Papa Benedicto XVI, volviendo constantemente a mirar a la Virgen Santísima, porque en ella que encontramos esa conjunción entre la escucha de la palabra de Dios y su cumplimiento, su puesta por obra, en ella es en la que tenemos que encontrar el ejemplo, el anhelo, el empuje que nos ayude a tener también nosotros esa actitud de preguntar al Señor, de estar constantemente a la escucha de la palabra de Dios, diciéndole,
Señor, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y luego cuando escuchemos la voz del Señor, pedirle su gracia para ponerlo por obra, para vivirlo, para no hacer nosotros nuestro propio camino, al margen de lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios nos está pidiendo. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude a nosotros a profundizar cada vez más en esa unión profunda que hay entre la palabra de Dios, la fe, el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ella es el amparo de nuestra fe. Ella es la fuerza donde nosotros podemos asentar nuestra fe, donde ella es la que nos acoge, la que nos abraza, la que nos ampara. Y si nosotros confiamos en ella y acudimos a ella, nuestra fe seguirá viva y nuestra fe seguirá creciendo. Que nosotros no nos alejemos nunca de la Virgen Santísima, para que nuestra fe que hemos recibido en el bautismo vaya creciendo de día en día y nos vaya uniendo más a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y que la pongamos por obra. Que así sea. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Porque, Señor, yo te he visto, quiero creer. Ayúdame, ayúdame.